damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos, en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 15. La vez pasada habíamos visto el capítulo 14, ¿no? Cuando Abraham liberta a Lot, su pariente, y pelea contra 4 reyes, ¿no? Y logra derrotarlo. Dios le da entonces ese valor y esa fuerza para que se pueda realizar la primera defensa de la tierra, aunque él era un extranjero. Él estaba como extranjero ahí, pero ya él estaba defendiendo esa tierra que un día Dios le iba a dar para que viva él y su descendencia. 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aparece este personaje Melquisedec que le bendice a Abraham. Quiere decir, el que le haya bendecido a Abraham significa que este hombre, Melquisedec, que representa sacerdote de Dios, reconoce que Abraham es una persona escogida por Dios. Es una persona que está recibiendo servicios de Dios, favores de Dios. Y por eso él exalta y alaba a Dios. Porque no puede ser que una persona, un hombre, pueda en una guerra derrotar a 5 reyes si Dios no está con él. Entonces él puede entender, esto es obra de Dios. Dios está obrando ya para cumplir su promesa, para cumplir su plan. Entonces por eso le bendice. Entonces después de este acontecimiento, el capítulo 15 ya comienza de otra manera. Versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas significa después de que él haya peleado con los 4 reyes, haya libertado a su sobrino y haya hecho todas las cosas, solucionado todos los problemas, Dios empezó a hablarle. Pero nosotros vemos que él rechazó toda la riqueza de esos reyes, que él no aceptó su riqueza. Él le dio todo otra vez a ellos. Yo no quiero nada. No vayan a decir por ahí que ustedes me enriquecieron. Y además su sobrino Lot, después de haber visto la obra que Abraham hizo con él, se fue otra vez en Sodoma. No vino a vivir con él. Ya tendría que haber venido a vivir con él. Entonces, como que Abraham quedó como con ese pensamiento de que vos te sacrificás, vos dedicás tu vida a Dios, te sacrificaste a toda tu gente por tu sobrino y no ganaste nada. Y además ni siquiera vino tu pariente otra vez a vivir contigo. Es como quedar desilusionado. Como que parece que no valió la pena todo esto. Entonces cuando tiene ese corazón, se nota que tiene ese corazón, ahí Dios le aparece en visión. Le aparece en una visión y le habla y le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí vamos a ver, antes para comenzar, las promesas que Dios le había dado a Abraham. La primera promesa que Dios le dio era de darle una descendencia. También le dio la promesa de una tierra, ¿no? Y después él recibió la bendición de parte de Melquisedec. Entonces la palabra escudo se traduce también como protector o defensor. Quiere decir alguien que está a su alrededor defendiéndole. Cuando vienen sus enemigos, le está defendiendo. Entonces ese es un nombre también que tiene Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios dice que se manifestaba en una columna de nube y en una columna de fuego.
era su protector. Entonces nadie podía acercarse a ellos. Por eso los pueblos enemigos generalmente tenían miedo de acercarse a ese pueblo porque veían esa columna de nube, entonces ya tenían miedo. No se acercaban. Ya eso nomás le hacía tener todo miedo a ellos. Entonces la Biblia dice que el Hijo de Dios, el escogido de Dios, tiene a Dios, al Señor como protector. Pero también le dijo una cosa: y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué significa galardón? Galardón es salario, recompensa o sustento. Entonces, Abraham acaba de abandonar el salario que le iba a dar el hombre. Como que vos servime a mí. El rey quiso como tipo pagarle. Gracias por haberme librado de estos malos. Ahora te voy a pagar tu trabajo. Entonces él rechazó. No. Yo tengo como decir, tengo mi patrón. Se hará con él ese patrón. Ese patrón. Yo tengo mi patrón, mi protector, que es Dios. Pero en ese momento él se quedó sin nada. No recibió ninguna recompensa, nada. Pero Dios acá le está diciendo: vos vas a ser muy bien recompensado. Vas a recibir un salario grande. Vas a ser muy rico, le dice. Pero hay un problema. ¿Cómo le contesta Abraham? Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces, a pesar de que Dios le promete que le va a hacer rico, ¿no? Dios promete que le va a dar muchas cosas. Abraham no se siente satisfecho porque ¿de qué me sirve? Tengo mucha riqueza, pero mi heredero va a ser uno de mis criados. Uno de los criados que estoy teniendo va a ser mi heredero. Eliezer, que significa Dios consuela, ¿no? Eliezer significa Dios consuela. Entonces, la Biblia nos está enseñando entonces ese punto, ¿no? Abraham estaba reclamando, acá se puede decir que estaba reclamando de que ¿para qué me sirve tanta ganancia, tanto poder, si al final no voy a tener a quien heredarle? Voy a leer un poquito este Salmos 27. Vamos a mirar un poco. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4 dice, atiendan bien lo que está escrito aquí. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esto es lo que el rey David decía, que lo que él buscaba no era riqueza, no era poder, no era dinero, sino era el poder contemplar la gracia de Dios y la bendición de Dios. Entonces, como que Abraham está sintiendo este mismo corazón. Yo no busco riqueza, yo no busco poder, yo busco poder experimentar el poder de Dios. Hay mucha gente que realmente lo que busca de Dios son las bendiciones de Dios. No le busca a Dios, busca las bendiciones de Dios. Cosas materiales, ¿no? Entonces, fíjense que Dios le promete a Abraham de que le iba a hacer rico. Entonces, él cómo tenía que contestar, gracias Señor, estoy feliz, voy a ser rico. No, pues yo no busco, no es por eso que yo salí de mi casa, no es por eso que yo dejé a mi parentela, no es por eso. Yo dejé porque quería ver la obra y el poder de Dios. Y para ver la obra y el poder de Dios, él necesita descendencia, necesita heredero para que pueda contemplar, porque él ya está pasando los años, necesita que su riqueza avance, que se manifieste. Es como que vos si ganás muchas cosas, querés que otros disfruten. Ese es el objetivo, querés ver el resultado de tu vida bendecida por Dios. Eso es lo que estaba buscando Abraham. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hay otra cosa también que preguntó a Abraham. No me has dado descendencia. No tengo familia. Entonces se dan cuenta que él está reclamando. Yo lo que quiero es ver mi descendencia avanzar, continuar. Y eso yo no estoy viendo, ¿no?
Aquí en la versión Dios habla hoy, dice, el Señor contestó, tu heredero, versículo 3, pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer, el Damaseno, uno de mis criados. Y el Señor le contestó, versículo 4, tu heredero va a ser de tu propio hijo y no un extraño. Acá sale la palabra extraño, ¿no? El versículo 4. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredara. Y esta palabra extraño, aquí que sale en la versión popular, también se puede traducir como olvidado o extranjero o advenedizo, que sale en la palabra, ¿no? Esta palabra extraño, olvidado. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham, un olvidado, un advenedizo, un extraño no va a ser tu heredero. Esto nosotros nos puede hacer entender algo también. ¿Quiénes van a ser los que van a heredar la promesa que Abraham recibió? Son los que son descendientes de Abraham, de la descendencia de Abraham. Así la Biblia está explicando. Vamos a mirar unos textos. Vamos a ver Romanos capítulo 8, del versículo 15. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando acá se refiere a espíritu significa a la herencia, a la escritura, a la manifestación que hemos recibido de Dios a través de lo que estamos aprendiendo. Entonces Pablo está diciendo que nosotros no tenemos que tener temor porque hemos recibido un espíritu de adopción. Y cuando se refiere a espíritu es como decir que Dios te ha recogido. Pero ¿a quién es lo que le ha adoptado? Vamos a pensar bien, ¿a quién es el que Dios realmente ha adoptado? Dios adoptó a Abraham para ser su heredero. Porque Dios a Abraham le llamó de entre todos los hombres de las naciones y le dio la promesa. Y después le prometió que de su descendencia bendeciría a las demás naciones. Entonces, al bendecirle, a darle la promesa a Abraham, Él le adoptó a Abraham y con Abraham todos nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción. Y por eso, cuando recibimos ese espíritu que Dios le dio a Abraham, de que Él va a ser su heredero, de que en su descendencia va a ver el heredero, todos nosotros podemos llamarle Abba Padre, dice, Padre nuestro. Así está diciendo. Otro texto que quiero ver, Gálatas capítulo 3, 29. Dice Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros somos del Mesías, ¿el Mesías quién es? Yeshua. Él vino a morir en la cruz, a derramar su sangre por nuestros pecados para librarnos de nuestras transgresiones y también vino a unirnos otra vez con el pueblo de Dios. Recuerden que la palabra Mesías significa ungido o líder o rey. Y acá dice que si nosotros, si somos del Mesías, ciertamente, si somos de Él, si hemos sido rescatados por su sangre, somos linaje de Abraham. Venimos de su línea, dice. O sea, el Mesías hace que nosotros nos unamos al linaje de Abraham. Entonces, si estamos en el linaje de Abraham, somos su heredero, somos su descendencia, somos su hijo. Por lo tanto, todas las promesas que se le dio a Abraham se nos da a nosotros también. El problema es, ¿será que la gente quiere las promesas de Abraham o no? Eso es el problema, ¿no? La gente quiere recibir las promesas de Abraham y algunas personas no saben ni cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Y qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Primero le prometió una descendencia. Le prometió un heredero. ¿Por qué? Dios al crear la humanidad ya tenía plan de bendecir a la humanidad. Adán transgrede al pecar delante de Dios y la humanidad se corrompe, la humanidad queda bajo el poder de Satanás. Después Dios destruye esta humanidad con el diluvio y salva a Noé y a su familia, y entre la familia de Noé escoge al que tiene su promesa, que era Sem, y de entre la familia de Sem escoge otra vez al que recibe su corazón, que era Abraham. No es que a Abraham nada más le va a dar la bendición, va a ser el instrumento por el cual Dios va a bendecir a las naciones.
Pero para que las naciones sean bendecidas, tiene que haber un heredero. Y para que nosotros como nación, si somos nación, seamos bendecidos, tenemos que unirnos a ese heredero, tenemos que ser parte de ese heredero. En la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te da, ¿el Hijo quién es? Entonces, si vos te unís al Hijo, le apoyás al Hijo, te hace uno con el Hijo puede decirte, sos libre. Aunque todavía él no es heredero, yo todavía soy el rey, ¿no? Pero el Hijo te dice, mira, Robert, un día yo voy a ser dueño de todo esto y lo primero que voy a hacer cuando yo gobierne es darte la libertad. Y eso puede o no puede hacer Samuel. Ahora no. ¿Sí o no? Porque ahora él es heredero. Pero entonces al recibir esta palabra Roberto se une con el hijo, con el heredero, entonces ya él prácticamente se puede sentir libre. Pero lastimosamente el otro amigo esclavo no puede darle ninguna libertad. Entonces si vos le rechazás al hijo por el amigo esclavo, seguirá siendo esclavo. El esclavo no te puede libertar. Eso es lo que Jesús estaba explicando. Entonces nosotros, por eso en Abraham serán benditas todas las naciones, que si van a tener la libertad. ¿Libertad de quién? Libertad de Satanás, libertad del sistema, libertad de este mundo que le está esclavizando. Entonces, por eso está escrito aquí en Gálatas, si vosotros sois de Cristo, del Mesías, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos. Y tenemos que saber herederos de qué. Ahora el otro texto, 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuando son por la fe hijos, dice, recibieron el espíritu del Hijo. ¿Qué quiere decir? El aliento del Hijo. El Hijo, ¿cómo se siente en la casa de su Padre? Un hijo, ¿cómo se siente? ¿Libre o esclavo? Libre. Entonces, como ustedes han recibido el espíritu de ese Hijo, ¿ustedes cómo se sienten ahora delante de Dios? ¿Libre o esclavo? Libre. Por eso clamamos, es nuestro Padre, gracias al Mesías. En esa simiente serán benditas todas las naciones, serán libres y serán llamados hijos de Dios. ¿Están entendiendo este punto, no? Eso es lo que Dios le está prometiendo a Abraham. Ningún extraño va a heredar tu descendencia. Las promesas que te estoy dando no va a ser para extraños. Va a ser para alguien que salga de tu linaje. Entonces nosotros tenemos que ser linaje de Abraham para ser herederos. Pero uno diría, pero ¿cómo si yo soy extranjero advenedizo? No, en el Mesías ya no. Por eso es que el Mesías carga nuestra vida, mata nuestro ser pasado, nuestro ser antiguo, derrama su sangre y al resucitar, Él nos hace nueva criatura, nos hace nuevo ser, nos hace ser semilla de Dios. Cuando le aceptamos. Y cuando aceptamos eso, que aceptamos todas sus promesas. ¿Qué es lo que nos identifica con el Hijo? Todo lo que dice la Escritura. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él vive. Entonces las promesas de Abraham están en nuestro corazón. ¿Cuál es la promesa de Abraham? En ese momento era una descendencia. Ya nosotros podemos pensar que somos esa descendencia. Pero era solamente descendencia, también la descendencia tenía una tierra, una heredad. Entonces nosotros también tenemos que anhelar y desear esa tierra. Y recuerden que después hay la promesa de un reino. Bueno, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Acá Pablo está diciendo que a él se le reveló un misterio que antes la gente no entendía muy bien. ¿Cuál va a ser ese misterio? Versículo 6. Que los goín, que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Jesús, por medio de las buenas nuevas. Entonces el misterio que se le reveló a Pablo es que nosotros, los Goín, los hombres de las naciones, cuando aceptamos al Mesías, cuando recibimos al Mesías, somos también participantes del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué significa cuerpo? Es la iglesia, la comunión, el conjunto de las 12 tribus de Israel, porque un cuerpo significa un grupo formado. Entonces acá se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. Entonces al creer nosotros en el Mesías somos parte de ese cuerpo y heredero de sus promesas. Y dice acá algo interesante, por medio del Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio es buenas nuevas y que la buena nueva es la promesa de un reino, la promesa de una tierra. ¿Sí o no? Esa es la buena nueva. Entonces cuando yo recibo el Evangelio, lo que estoy recibiendo es que va a haber un reino para mí, va a haber una tierra para mí. Y por tanto también los demás, para estar en esa tierra y para estar en ese reino, tengo que tener vida, tengo que tener salvación, tengo que tener perdón de pecado, tengo que tener etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas las promesas van viniendo a mí. ¿Están entendiendo? Todo esto se le reveló al apóstol Pablo. Todo esto es lo que Dios le está diciendo ahora a Abraham. No te heredará sino alguien de tu simiente. Bueno, vamos a Génesis. Versículo 4, ¿no? Luego vino palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. El versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hay que entender una cosa aquí. Abraham necesitaba como, ¿cómo se puede decir? Confirmar esto. Porque en este momento él no tiene ni un hijo, no tiene nada. Entonces es como que Dios le está diciendo, Dios te voy a dar una descendencia, Dios te va a dar un hijo, pero él está mirando su situación. Y de repente esto es lo más importante para los israelitas, salí afuera, salí de tu tienda, salí en medio de tu lugar de encierro, salí afuera. Entonces, al mirar las estrellas, él vio todo lo que brillaba, ¿no? Todas las cosas, y Dios le habló, según algunas personas dice que ahí Dios le mostró, ¿no? Todas las cosas que todo lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿no? No sé, podemos saber cómo, pero dice que le hizo ver visión. Es un significado de esa palabra estrella, ¿no? Le hizo ver como personas que iban a predicar, a caminar. Le hizo ver todas las cosas, le habló en visión. Y de repente él se sintió como que, al ver, algunos dicen que vio la creación, la formación del mundo, le reveló cómo se formó esto, cómo se formó aquello, todas las cosas, toda la obra que Dios hizo. Y de repente como él sintió que, entonces, si Dios hizo todas esas cosas, si Dios creó todas estas maravillas, no va a ser para él difícil hacer que yo tenga una descendencia. Entonces cuando él vio toda esta cosa, cuando él vio todas las maravillas de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice el versículo 6, ¿no? Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otros textos dice que su fe le fue contado por justicia. ¿Qué es la palabra fe? Es emuná, o una fuerza que corre la vida y tiene autoridad, ¿no? Dice que él tuvo la fe en ese momento. Por eso le decimos, al mostrar las estrellas, lo que está haciendo, está mostrando todo lo que yo creé. Igual que cuando a Jod le aparece, también, no sé si ustedes leyeron el libro de Jod, que cuando Jod estaba dudando, cuando Jod estaba desconfiando, Dios le dice, ¿quién creó todas estas cosas? ¿Quién creó esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Respóndeme. Y ahí Job se dio cuenta que ¿quién soy yo para discutir con Dios? ¿Quién soy yo para contradecir a Dios? Entonces él decía, yo no entiendo muchas cosas, tú me tienes que enseñar. Entonces aquí también Abraham vio el poder, vio toda la creación de Dios y creyó a Dios. Dios va a cumplir su promesa, según la palabra de Dios. Y creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir justicia? En hebreo justicia es sadik. Quiere decir algo que a Dios le agrada, algo correcto que a Dios le agrada. Cuando ve en tu corazón una fidelidad
no solamente de mental, no solamente una fidelidad de sí creo. Es fácil que yo te diga, tenés que creer estas cosas que estoy diciendo y vos me decís, voy a creer, pero todavía no hay un proceso en tu vida. No hiciste algo para llegar hasta acá para que pueda confirmar que está creyendo. Pero en esta situación, Abraham ya salió de su tierra, ya experimentó varias cosas, ya fue a Egipto, ya vio el poder de Dios, ya clamó a Dios, se enfrentó con 4 reyes, tuvo que pasar la separación de su sobrino Lot. O sea que ya está viviendo ya. Antes de que Dios le muestre toda su maravilla, él ya está viviendo, esperando estas cosas. No sé si me están entendiendo. Es como decir, se puede decir, se nota que quiere aprender algo así, ¿no? Se ve que él quiere realmente ser bendecido. No es que de balde me está diciendo, necesito tu gracia, ni necesito, realmente está anhelando. ¿Por qué? No está buscando nada de beneficio, porque Abraham abandonó todo. Abraham dejó su gente, dejó su casa, dejó las riquezas que había podido recibir cuando ganó la guerra. Él no aceptó nada de los reyes. Quiere decir que este hombre, ¿qué es lo que busca? Pero Dios le da todo, pero él rechaza todo. Él deja, se va, jore y ese. Entonces Dios puede ver, este hombre es justo. Este hombre vive correctamente. Entonces, cuando él cree, cuando él dice, sí, Señor, creo, Dios le dice, este hombre hace lo correcto. Este hombre vive correctamente. No sé si me entiende este punto. Eso es lo que Dios está viendo en la vida de Abraham. Está viendo sus pasos, su andar, su caminar. Y como que decir, llegó la hora de que yo le confirme todas las promesas que le he dicho. ¿Y qué dice después? Versículo 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Acá en capítulo 15, versículo 6, la promesa fue de una descendencia. Ya en su corazón de Abraham está fijo que él va a ser padre de multitudes, ¿no? Que de él va a salir descendencia. No sabe cómo, pero Dios va a hacer. Ahora, después de que eso se confirma en su corazón, ¿qué le dice Dios? Yo soy el que te saqué del mundo, se puede decir. Yo soy el que te saqué del sistema y te voy a dar esta tierra. Así le está diciendo, ¿no? Para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En ese momento, ¿quiénes vivían en esa tierra? ¿Quién era la gente que estaba habitando? Cananeos, estaban viviendo amorreos, muchos pobladores había. ¿Cómo vos le podés decir a alguien, esta casa te voy a dar si alguien está viviendo ahí? ¿Se puede? Entonces Abraham también se pregunta, ¿cómo me vas a dar esta casa? ¿Cómo es que? ¿Y cómo va a hacer? Va a darle. Entonces, por eso acá se puede ver que Dios sabe, ¿no?, quiénes son la gente que está viviendo ahí. Y Dios sabe el tiempo en que esa gente va a llegar, el tiempo que tiene que salir de ahí. Dios sabe. Pero en este momento Dios le está dando la promesa. Y miren lo que le dice. Miren cómo le confirma el pacto. 8. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y también un palomino. O sea, le dijo que traiga varios animales. ¿Cuál fue la pregunta de Abraham? ¿Cómo sé que voy a heredar estas cosas? ¿Cómo sé que cuál es la certeza de que me vas a dar este territorio? ¿Entiendan bien? Entonces le dijo que traiga estos animales. ¿Y qué va a hacer con estos animales? Versículo 10. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Ahora, trajo varios animales, un cordero, un cabra, carnero, becerra. Y le partió por la mitad así. Entonces al partir por la mitad sangra mucho. Y puso como si así en fila, uno enfrente de otro, ¿no? Entonces se hizo como un camino así. Es como si vos pones acá un grupo y acá otro grupo, pero partido por la mitad, así abierto, ¿no? Así, entonces sale mucha sangre, ¿no?
Y esa era una antigua manera de hacer un pacto. En esta época se hacía, ustedes pueden averiguar, costumbres del Oriente, se hacía ese tipo de pacto de partir animales y pasar en medio de los animales. Cada persona que hacía el pacto tenía que pasar y al pasarte vos te manchaba de sangre. Esa sangre representaba que si vos no cumplís el pacto que está haciendo ahora, el acuerdo que está haciendo, te va a ocurrir lo que le pasa a esos animales. Eso significaba. ¿Entienden, no? Nosotros queremos hacer una alianza, un acuerdo, entonces traemos los animales, partimos, pero no se necesita tanto animal. Acá por lo visto era serio el pacto, por eso pidió varios animales Dios. Y Abraham tenía que pasar por el medio y tenía que mancharse de sangre. Y al mancharse de sangre representaba, vos tenés que cumplir este pacto. Si no cumplís, vas a morir. ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué fue lo que preguntó Abraham otra vez? Él preguntó, ¿cómo voy a saber que voy a heredar todas estas cosas? Entonces vamos a hacer un pacto. Entonces Dios le está enseñando para que vos puedas heredar toda esta tierra, tenemos que tener un pacto, tú y yo, un acuerdo, una alianza. Pero un pacto de muerte. Quiere decir que el que no cumpla el pacto, morirá. ¿Están entendiendo, no? El que no cumpla el pacto, morirá. Entonces, ¿queremos hacer ese equipo de acuerdo? Porque por ahí falla, ¿qué pasa? Y si falla, vas a morir. Entonces, por lo visto, Abraham se sentía muy seguro y hizo el pacto. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de otro, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham la ahuyentaba. Entonces, mientras él le tenía ahí los cuerpos, venían todas las aves así, cuervos, querían comer y fuchi, 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 le decía. Después dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De repente, a la tardecita, como que le vino como un cansancio, como algo, un sueño, y el temor de Dios, dice, todo se oscureció. Después dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En este momento Abraham está así tipo en visión, tipo no está distinguiendo bien lo que pasa. Todavía no está caminando enfrente de los animales muertos. Está como, se puede decir, paralizado. Dios le está hablando. Más también, y le empieza a decir lo que va a ocurrir con su descendencia. Van a vivir en tierra extranjera. ¿Y cuánto tiempo dice? 400 años. Y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es una promesa, ¿no? Tu pueblo va a estar esclavizado, oprimido durante 400 años, pero después van a salir, voy a castigar a esa nación que los esclavizó. Y van a salir con gran riqueza. Si nosotros entendemos que la Torá, la Biblia, es una promesa para este tiempo también y para aquel tiempo. Acá nosotros sabemos que se refería a Israel que sale de Egipto. Pero en Jeremías capítulo 16 dice que viene otro éxodo, ¿sí o no? Más grande. Y que ya no va a ser de Egipto, sino de todas las naciones. Podemos entender que Dios le estaba dando una promesa de que su pueblo, los creyentes en el pacto que él está recibiendo, iban a ser oprimidos durante mucho tiempo. Por eso es que los cristianos muchas veces se quejan, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto sufrimiento por creer en la palabra? Pero hay una promesa de que esas cosas se va a hacer justicia. En Apocalipsis dice también que las almas de los que han muerto por la palabra reclamaba, dice, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de tus santos? ¿No? Es un reclamo, ¿no? El pueblo de Israel también cuando estuvo en Egipto reclamaba, Señor, ¿cuándo nos librarás? Y dice que Dios contestó. Esto está viendo Abraham aquí. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo
la maldad del amorreo. Esta es la clave para que Abraham pueda saber por qué va a heredar esa tierra. Porque esas naciones van a llegar al colmo de la maldad. No sé si me entienden, ¿no? Van a llegar al colmo de las atrocidades. Y cuando en Deuteronomio estaba escrito, vamos a mirar Deuteronomio un ratito, Deuteronomio 9:4. Dice, no pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, el Señor las arroja delante de ti. Entonces Dios le estaba diciendo a través de Moisés, no vayan a pensar ustedes que porque ustedes son buena gente, van a recibir esta tierra como heredad, sino porque esta gente llegó al colmo de su maldad. Y era una promesa que le estaba dando a Abraham. Abraham le está diciendo, cuando llegue el colmo de la maldad de estas naciones, yo voy a enviarla a ustedes para juzgarla a ellos. Versículo 5 dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entra a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Atiendan bien acá. Por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las arroja delante de ti y, ahí sale un y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dos razones entonces iba a haber para tomar esa tierra. Uno, que llegó el colmo de su maldad. ¿Y eso a quién le había dicho Dios? ¿A quién le había dicho Dios? A Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham preguntó? Por eso cada rato le dije, ¿qué preguntó Abraham? ¿Qué preguntó Abraham? Para que no se olviden, ya se olvidaron ya. Abraham preguntó, ¿cómo voy a saber que voy a heredar esa tierra? Bueno, escúchame, va a llegar el tiempo en que esa gente va a llegar al colmo de la maldad y va a tener que ser enjuiciado. Y yo voy a preparar tu pueblo en otra nación que le va a esclavizar, pero yo también voy a juzgar a esa nación y esa nación va a venir a hacer juicio ahí. ¿Ya le está dando la respuesta o no? Le está dando la respuesta. Claro que él ya no va a estar. Ya no va a estar, pero por la fe él ya está creyendo y está viendo. Él ya está viendo ya eso. Eso es lo mismo que va a hacer en los últimos tiempos. Cuando las naciones, cuando el mundo, y creo que ya estamos llegando a el colmo de la maldad. La gente ya está, en Tel Aviv ya hay desfile de gay. Hace poco visto un rabino que oficiaba un matrimonio gay. Rabino, bajo una jupá. ¿Saben lo que es jupá? El techito ese que usan los judíos, ¿no? Y rompían la botella y todo. 2 hombres estaban casando bajo la bendición de un rabino. El mundo cada día está más corrompido. Más desastre, el colmo de pecado ya están llegando a acometer. Allá en Israel, en la plena avenida, hay desfiles de gay. Ahí es donde más gay hay. ¿Qué les parece? Y es la tierra prometida. Donde se matan todos los días, donde los musulmanes decapitan gente. Acá también hay violaciones, asalto, corrupción. Todo es caos. Está llegando el colmo de maldad entre las personas. Entonces el tiempo en que Dios tiene que juzgar también estas naciones. Eso le está hablando a Abraham. ¿Estamos entendiendo? Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuál sería la 4ª generación? Si nosotros vemos en Mateo, vamos a fijarnos un poco en Mateo, la generación que entró a Egipto. ¿Cuál fue la generación que entró a Egipto? Mateo 1. Fíjense, este es Mateo 1. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Quién fue el que entró en Egipto? Judá, ¿no? Judá entró en Egipto. Entonces podemos contar desde Judá. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Este Esrón es también el antepasado de Jefoné. Es el antepasado de Jefoné. Y Jefoné es el papá de Caleb. Entonces podemos decir que Judá,
Fares, Judá, Fares, Esrón y Aram. Son 4 generaciones. O sea, Aram sería como misma edad de Calé, ¿no? O de Jefoné. Misma edad de Jefoné o de Calé. Entonces, en ese tiempo ya ellos fueron libres, ¿no? Entonces, fueron 4 generaciones. Exactamente como Dios estaba indicando, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos, vamos a hacer un cálculo nomás, por años. Son 400 años para ser libre de Egipto, para llegar a tierra prometida y que se haga justicia. Ahora, ¿cuánto tiempo hace de que esto ocurrió? Desde que el pueblo, desde Abraham hasta aquí, estamos a 4000 años. Desde que Abraham recibía esta promesa, estamos a 4000 años. Entonces, si la escala pequeña fue Egipto, 400 años libres. Escala amplia, desde Abraham hasta aquí, 4000 años. Entonces podemos decir que estamos ya cerca de que se haga el juicio final. ¿Entienden, no? ¿Están entendiendo? Porque el segundo éxodo dice que sería de todas las naciones, por lo tanto, tiene que ser más años, tiene que aumentar. ¿Sí o no? Entonces esos 400 era el primer éxodo, ahora viene el segundo éxodo, son 4000 años, ya no va a ser de Egipto, ya no es Faraón el que nos tiene esclavizados, sino es una élite oculta, un grupo secreto de mafiosos, de líderes poderosos, controlados por Satanás, que están controlando al mundo. Y eso todos saben, ¿no? Los pobres si hablan contra él, ¿no? Ay, ¿por cómo gozas? Entonces, pero ya estamos a punto de ser libres también, no por nuestra fuerza, no por nuestras armas, sino por el poder que tiene Dios. La misma cosa va a ocurrir. Bueno, estamos en Génesis, ¿no? Terminemos ya. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El horno de fuego se veía como algo como un horno, dice. Eso es lo que se veía. Eso es lo que el relator escribe. Algunos dicen que esto representa como al monte Sinaí que humeaba. Porque es una visión, ¿no? La Biblia dice que el monte Sinaí humeaba y como si estuviera incendiando, ¿no? Fuego salía de ahí. Y dice que caía un fuego de arriba. ¿Se acuerdan que en el monte Sinaí el Espíritu de Dios descendió como fuego? ¿Y qué hizo este fuego que descendía aquí? ¿Qué dice que hizo? Pasaba por entre los animales divididos. Entonces, mientras Abraham estaba todavía, él en trance, se puede decir, estaba como en éxtasis, estaba medio dormido. Pero Dios ya le mostró toda la visión y todos los proyectos que tiene. Y después de eso, Dios pasa y cumple el pacto. Pero Abraham no pasó entre los animales. ¿Qué significa esto? Solamente Dios hizo la alianza, hizo el pacto. Pero antes le dio la promesa a Abraham. ¿Qué quiere decir? Él se está haciendo responsable por Abraham. No sé si me entienden. Porque él ya le está dando la promesa a Abraham y Abraham no pasó. Se quedó medio mareado y mientras estaba mareado, él pasa. Dios sí pasa. Esto representa que Dios sabía que en el futuro los descendientes de Abraham no iban a poder cumplir esta promesa. ¿Qué era que ocurría cuando alguien no cumplía el pacto? Moría. Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de si alguien falla? Dios mismo. En representación va a venir Jesús a morir. Por eso Jesús tenía que morir, ¿no? Porque el pueblo cumplió o no cumplió esta promesa. No cumplió. Sabemos nosotros que no cumplió, que fue rebelde. Entonces, por eso Dios no le permitió a Abraham pasar ahí. Entonces, ya que Abraham no pasó, él no tuvo la culpa, no tiene la carga quedó sobre Dios. La carga de Abraham quedó sobre Dios. ¿Y quién es Abraham? Abraham es nuestro padre. Nosotros somos linaje de Abraham. Por lo tanto, nuestra carga también sobre quién quedó. Quedó sobre Dios también. ¿Están entendiendo aquí, no? Quedó como responsable de que si fallamos, Él va a pagar. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Él pagó nuestras transgresiones.
En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Atiendan muy bien el territorio de Israel. Desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El Nilo. El Nilo es la frontera del territorio de Israel. ¿Y cuál es el río Éufrates? El que divide allá entre Irak, Babilonia. Entonces, ¿el territorio de Israel es chiquitito o enorme? No sé si ustedes conocen el mapa, pero vean el mapa ahora, el río Nilo, todo casi Egipto y pasando toda Arabia, la mitad, Irak, todo ese territorio le iba a corresponder a Israel. Ese es el territorio que le prometió, pero ellos no habitaron todo ese territorio. Quiere decir que la promesa es para los últimos tiempos, porque hasta hoy nunca Israel recibió esa tierra, hasta hoy. Entonces, ¿para cuándo fue que le dio esa promesa? Para el segundo éxodo. Ahí sí se va a necesitar un territorio más grande, ¿no? Porque el territorio actual de Israel es chiquitito. Ahí no vamos a entrar todo. ¿Ustedes creen que vamos a poder entrar todo ahí? Entonces Dios está preparando ya un territorio. Esa es la promesa que le da. Y si esto sale aquí en la Biblia y nunca se ha cumplido, quiere decir que se va a cumplir. Y actualmente si nosotros vemos la situación ahí, ¿ustedes creen que Egipto le va a dar la mitad de su territorio a Israel? ¿Que Irak le va a dar? ¿Que Irán, que Arabia le va a dar la mitad de su territorio a Israel? Claro que no. Entonces, ¿quién tiene que venir a agarrar esa tierra? Dios tiene que venir a recuperar con todos los escogidos. Cuando venga el segundo éxodo, Él va a traer a sus escogidos y les va a llevar a esa tierra y sáquete a lo que están viviendo por ahí. A patada le va a echar. Por eso la maldad de la gente de ese lugar está llegando al colmo. Porque tiene que llegar el tiempo en que Dios va a establecer su justicia, su pacto. Dice, y la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y de los jebuseos. Todas esas tierras, al final fue lo que Dios le prometió a Abraham. Sopla de la vida, estos huesos, los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.